El mundo protagonizado por dos prototipos de personajes denominados el acreedor y el deudor, aunque en cualquiera de los dos polos, en el del acreedor o del deudor, es posible encontrar pluralidades de personas, es decir, que puede hablarse de varios acreedores y de varios deudores. Si se tiene en cuenta esta primera observación de que el fenómeno estudiado, el fenómeno central en esta área del derecho civil es únicamente una composición, un elenco, ¿no?, compuesto, integrado solo por dos personajes, parecería que la trama es simple. Y sin embargo, esta relación, este vínculo, esta atadura del deudor frente al acreedor es uno de los acontecimientos más fascinantes, y no exagero en la calificación, del mundo jurídico e incluso más allá del área del derecho, de la disciplinaria del derecho. Si se le pregunta a un economista por el crédito, ¿no?, o por la deuda, el economista no dudará en considerar o en juzgar que se trata de un fenómeno central de la circulación económica. La asunción de compromisos para financiamientos, para consumo, para la realización de las expectativas de vida de las personas, es parte de la cotidianidad. Entonces es impensable un mundo de relaciones económicas, un mundo de desenvolvimiento en un mercado en el que no exista un papel relevante para aquellos que dan su palabra, que se comprometen, que ofrecen realizar algo y garantizan realizar algo. Mientras que por el otro lado se encuentran los inversionistas, los financistas, aquellos que tienen tutelado por el derecho o tutelada por el derecho su ambición, su expectativa, más que expectativa, su potestad. En algún momento en la historia de las relaciones de obligación se habló de la soberanía del acreedor frente al deudor inclusive. Poder soberano, un poder sometimiento del deudor por parte del acreedor. Y qué mejor que comenzar el curso dedicado al derecho de las obligaciones, como se le llama, pero ya vamos a ver que eso también admite una crítica, que hablando de su trasfondo no jurídico, sino hablando de su trasfondo histórico, de su trasfondo sociológico y antropológico. Porque si nos limitáramos a señalar que una obligación es una promesa, un compromiso o un empeño, nosotros estaríamos dando una visión completamente sesgada e incompleta de un fenómeno histórico en el que se pueden y deben, creo, entrecruzar enfoques interdisciplinarios. Algo de lo que históricamente en nuestro país se ha prescindido. No hay en ninguna de las obras dedicadas a esta área del derecho civil, si es que se le quiere, ¿no?, limitar al articulado del libro 6 del Código Civil, no hay en ninguna de las obras que se han publicado entre nosotros un tratamiento interdisciplinario del fenómeno de las relaciones de obligación. Y esto es algo que resulta completamente inexplicable e imprudente, a mi parecer, porque si solamente nos reducimos
a explicar antes de entrar en el análisis del articulado del Código Civil o antes de entrar en el tema fundamental de la estructura de la relación de obligación del que se va a ocupar egregiamente el profesor Juan Espinosa en una lección posterior de este curso. No vamos a poder explicarnos de ninguna manera la problemática que atraviesan las relaciones de obligación en nuestra realidad. Estoy hablando del contexto peruano. El contexto peruano es uno caracterizado, como sabe quien quiera que se encuentre ejerciendo la profesión o en la práctica del mundo jurídico, en el mundo pragmático de la profesión de abogado. Nuestro medio es uno en el que se constata con facilidad una tendencia al desconocimiento de la palabra empeñada, en el que se falta a los compromisos y a los empeños. Si solamente nos ponemos a pensar en las tasas, en los porcentajes de incumplimiento, en los préstamos bancarios y en el trabajo arduo, difícil, incomprendido que tienen que realizar las sociedades de gestión de cobranzas o los estudios dedicados a las cobranzas, los estudios legales que se contratan solamente con la finalidad de hacer cobranzas, se apreciará que un apego a los empeños asumidos no es precisamente una característica de la sociedad peruana en un importante porcentaje. No estoy diciendo que sea la generalidad, porque si es que las personas anduvieran por allí asumiendo compromisos y no los ejecutaran, no los observaran, simplemente la vida sería imposible. El análisis interdisciplinario permite, por el contrario, y agradezco al EGISP por permitirme hacer esta introducción con esta perspectiva a manera de novedad, ¿no?, en el dictado de un curso de obligaciones, porque nos va a permitir entender las razones por las cuales existe esta tendencia entre nosotros y quién sabe si es que podemos encontrar alguna perspectiva, algún elemento que nos permita en el futuro revertirla. Los estudios más importantes que se han realizado contemporáneamente, ¿no? Algunos tienen, por supuesto, antecedentes muy antiguos. Vamos a tratar de revisarlos de una manera sumaria. Pero los estudios contemporáneos más importantes que se han realizado sobre la relación de obligación por parte de sociólogos, antropólogos, intelectuales dedicados a las ciencias sociales, se han concentrado en la deuda, en el compromiso mismo, en el empeño. Y se ha llegado a afirmar, en particular por parte de David Graeber, que es un profesor de antropología, autor de un bestseller de los estudios antropológicos o de ciencias sociales sobre la deuda, titulado precisamente Debt, ¿no? Se ha postulado que esta vinculación, este compromiso, históricamente está ligado con una forma de sometimiento, de imposición, de dominio que ejerce una persona sobre otra. Y por lo tanto, la situación en la que uno se encuentre obligado o el hecho de estar obligado es una situación de por sí injusta. En esta afirmación de Graeber, que es el resultado de un recorrido histórico comparativo notable, en el que, sin embargo, hay que decir, brillan por su ausencia las referencias a la historia del Perú. ¿Ya? Sorprende, ¿no?, que un científico social haga una comparación entre todas las grandes culturas de la antigüedad, pero no dedique sino una línea de todo su trabajo a
lo ocurrido en el territorio latinoamericano o sudamericano. ¿Ah? La única línea que le dedica Greber a la historia nuestra es una en la que hace referencia a lo que podrían haber significado o sido los famosos quipus, ¿no? Esos nudos cuyo significado es hasta ahora debatido, ¿no? Pero sí, pues haciendo un recorrido histórico desde Mesopotamia, pasando por la cultura hebrea, Grecia, Roma, la Edad Media, la Edad Contemporánea, Greber, al sostener que la obligación o la deuda es, y lo dice con estas palabras, la perversión de una promesa, Greber está poniendo en tela de juicio uno de los aparentes postulados de la convivencia misma, como lo es el postulado de que todos nosotros debemos cumplir nuestros deberes. O sea, no es cierto. Es lo que se deduce del libro de Greber, y él lo dice así, que el cumplimiento de las obligaciones, el pago de las deudas, corresponda a la esencia de la moralidad, dice él. No es cierto. No es verdad esa asociación entre el fiel cumplimiento de las obligaciones y la moral. Al contrario, todas las culturas se han caracterizado por balancear ese compromiso, ese empeño que asume una persona con actitudes que se le imponen también a la parte acreedora, a la parte que tiene el derecho de cobrar, a la parte que tiene la expectativa del cumplimiento. Por ejemplo, al tratar una de las fases históricas con mayor influencia entre nosotros también, como vamos a ver, como la cultura hebrea, Greber, como tantos otros en el pasado, Cook, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, parten de la premisa fácil de comprobar que Israel nunca se caracterizó por ser una sociedad mercantilista, una sociedad que haya brillado en el pasado por el intercambio, a diferencia de Mesopotamia en todas sus etapas, ¿no? Babilonia, Siria, ni mucho menos, por supuesto, la cultura fenicia. Pero sin embargo, a pesar de no haber tenido un auge comercial, un desarrollo muy grande, una fuente histórica como la Biblia nos muestra que durante el Éxodo, durante estos años que el pueblo de Israel vaga por el desierto en pos de la tierra prometida, se estableció que un año iba a ser santificado y que ese año, al que se le dio el nombre de año jubilar, el jubileo, iba a ser un año de restitución o devolución de las propiedades a sus dueños. Eso es todo lo que se limita a decir el Evangelio. El Evangelio se dice que es el momento en el que la propiedad vuelve a sus titulares o las posesiones vuelven a sus titulares. Es decir, una dispensa de los compromisos que proviene de un mandato divino, que es en el marco de un año santo. Entonces, Greber dice en la conclusión de su libro, ese es el tipo de actitudes que necesitamos ahora. Dice, claro, acá él está haciendo algo sentimental, se podría decir, pero en realidad no es sentimentalismo, sino es activismo político. Él dice, necesitamos un jubileo
global, dice. Necesitamos un jubileo en el que se dispensen, por ejemplo, las enormes deudas internacionales de los estados pobres frente a los estados poderosos, o una dispensa en los créditos de consumo, un perdón en los créditos de consumo, porque son créditos que agobian, ejercen presión, son crueles, desbalanceados totalmente respecto de los consumidores. Y esa ansia está formulada en esa obra que ha tenido una enorme circulación, está traducida a todos los idiomas. Es una ansia que se transforma en un discurso claramente político, ¿no? Con el que concluye el volumen. O sea, uno podría no estar de acuerdo con lo que señala Greber, es una cuestión, por supuesto, de perspectiva política, y si se quiere partir de estas constataciones históricas para señalar que cumplir la propia palabra resulta que no corresponde a la esencia de la moralidad, ¿ya? Entonces uno podría también construir un discurso exactamente contradictorio, exactamente opuesto, para ser más claros, ¿ah? Con argumentos filosóficos. Uno podría recordar las páginas de Hobbes, por ejemplo, filósofo inglés, en su obra de Chive, ¿no? Donde él, hablando sobre los contratos, prácticamente, ¿no?, explica las razones del empeño, del compromiso, y atendiendo a las razones que lleva a las personas a contratar, bueno, para él no hay duda de que cumplir la propia palabra es hasta un derivado del derecho natural, ¿no?, del que se hablaba en el pasado. O sea, ¿cómo se va a poner en cuestión que las personas tengan que cumplir sus compromisos? Y si se prosigue siempre con una lectura del empeño o del compromiso, con obras de una trascendencia par a la de Hobbes, pero en un ámbito completamente diferente, como la de Adam Smith en La riqueza de las naciones, hasta se podría pensar pues que es algo que responde no solamente a la ley de la naturaleza, o al derecho natural, perdón, sino a la lógica del intercambio, que exista una confianza en que las personas que se comprometen van a ejecutar fielmente aquello que han ofrecido, han prometido. Un último giro. Con todos los reparos que se debe tener, como han podido comprobar nuestros participantes del ya concluido diplomado o curso de responsabilidad civil, también organizado por Legispe, hay que tener bastantes reparos con las perspectivas filosóficas, ¿no? Más todavía cuando son perspectivas filosóficas erigidas en sociedades, en ámbitos completamente diferentes del peruano. Pero siempre es, por supuesto, enriquecedor conocer las perspectivas filosóficas, mientras se tenga el debido cuidado de no desfigurar, no desdibujar, no equivocar la interpretación de aquello que han querido sostener los grandes pensadores de la historia. En la segunda mitad del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, en su obra de la genealogía de la moral, hace referencia al sentimiento de deuda, dice él. Habla de la deuda como un sentimiento. Y al hablar de su origen, confirma la imagen de un sometimiento, la imagen de una sujeción, la imagen de una explotación de alguien por otro. Y el idioma alemán se presta fácilmente a la constatación que realiza
autor de Así habló Zaratustra. Él, analizando la palabra alemana Schuld, encuentra que Schuld significa al mismo tiempo obligación y significa también, de cierta forma, negligencia o culpa o responsabilidad. Responsabilidad es más bien Haftung, ¿no? Pero esta asociación que hace Nietzsche entre lo que es la obligación y la culpa lo hace establecer una correlación entre lo que es la asunción de una obligación y el sentimiento que nace en la persona de pensar en las consecuencias que acarrea el hecho de apartarse o desconocer aquello que ha ofrecido o prometido. Entonces ahí es que encuentra él la clave de este sometimiento y un cuestionamiento que hace, ¿no?, sobre la moralidad de lo que podría ser estar en deuda, ¿no? Justamente este pasaje de Nietzsche de la genealogía de la moral es uno de los puntos de referencia filosóficos de la obra de Greber y de muchos otros autores que se han ocupado de la deuda contemporáneamente, en particular el autor de origen italiano, pero nacionalizado francés y además profesor en Francia, Maurizio Lazzarato. Él tiene una obra que se llama La Fabrique de l'homme en dette. Sería como la construcción del hombre endeudado o del ser humano endeudado, donde también, partiendo de Nietzsche o tomando como una de sus referencias a Nietzsche, ha sostenido que esta visión del hombre endeudado es una visión completamente, o es la comprobación, la verificación de la existencia de una posición de explotación, de sometimiento, que no necesariamente es pacífica, ni de, como se ha dicho, ni de cooperación, ¿no? Entre nosotros, muy destacadamente, para hacer un salto a lo que se ha sostenido en nuestra propia doctrina, a comienzos de los años 90, en un ensayo que se podría decir marcó una época, porque todos los que nos iniciábamos en el estudio del derecho civil lo revisamos y aprendimos, e incluso se podría decir que hasta interiorizamos algunas de sus enseñanzas, ¿no? Escrito por Gastón Fernández Cruz, que se titula precisamente La relación obligatoria, ¿no?, apuntes para una dogmática del concepto. Gastón Fernández, apoyándose en la obra de Emilio Betti, sostuvo que el postulado fáctico de las relaciones de obligación era la cooperación humana. Entonces, para Gastón Fernández, no simplemente trayendo al siglo o a los fines del siglo XX las enseñanzas de Betti de los años 50, sino interpretándolas y adecuándolas a nuestra realidad, ¿no? Él hace todo un desarrollo en el que parecería ser que la razón de las vinculaciones entre las personas es la necesidad y la búsqueda de utilidades a través del contacto con el prójimo. Es una visión que hasta se podría decir debería ser una visión idealista, una visión que convendría defender y generalizar y además desarrollar políticamente, porque es un hecho comprobado que los seres humanos por sí mismos no se caracterizan por cooperar entre sí, por ser solidarios entre sí. Entonces, si es cierto que se necesita el empuje de la ley para hacer que las personas varíen su comportamiento natural o sus actitudes naturales, es innegable que eso podría, y no solamente podría, sino que se necesitaría desarrollar, instaurar
promover a través de la legislación, como se hace justamente en Italia, donde la Constitución de 1948 establece que la solidaridad es uno de los principios o columnas de la sociedad italiana. Entonces, la solidaridad indiscutiblemente en Italia es una noción, un valor al que se puede hacer referencia en la lectura de cualquier controversia con una perspectiva constitucional. Pero frente a esa visión betiana de cooperación humana, esa adecuación, ese trabajo esforzado, esmerado de Fernández Cruz de intentar una explicación de los vínculos de obligación a través de la idea de la necesidad y de la utilidad, resulta que hoy, con perspectiva interdisciplinaria, Greber, Lazzarato y otros nos dicen, no, en realidad la relación de obligación no es absolutamente de cooperación, no es una relación en la que se busque una satisfacción, una necesidad, una utilidad a través de el interactuar de deudor con acreedor, sino que es una relación de sometimiento, de perversión, en cierto sentido. En el Nuevo Testamento, no ya en el Antiguo, para dejar a un lado lo que hemos dicho sobre el jubileo, hay otra referencia que puede resultar interesante mencionar y que aquellos entre los participantes que ya tengan algunos años van a comprender en toda su amplitud. Es uno de los temas más interesantes que puede encontrarse para hacer de él un objeto de estudio en perspectiva histórica y comparativa. Se trata de la oración que enseñó Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Mateo, Jesús de Nazaret dice que se debe rezar así y enuncia el Pater Noster, ¿no? El Padre Nuestro. Y en uno de los versos, o en una de las peticiones, como también se les conoce, del Padre Nuestro, Jesús de Nazaret decía: perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así, por lo menos, aprendí yo el Padre Nuestro en la iglesia al hacer el catecismo para la primera comunión. Y en todos los cursos de religión que llevé, siempre era perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, cuando en algún momento, después de haber estudiado el catecismo o haber seguido los estudios relacionados con la primera comunión, o la preparación para la primera comunión, se regresó a la iglesia. El Padre Nuestro de un momento a otro había sido modificado y ya no se decía, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, sino que el Padre Nuestro decía, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se cambió deuda por ofensa. ¿Qué cosa ocurrió? O sea, el tema no es secundario, porque perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores es un mensaje cristiano de reciprocidad. Nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿cuándo? En el jubileo, pues siempre es la cultura hebrea. Entonces, así como nosotros perdonamos, eso tiene que verse reflejado
en el hecho de que se nos perdonen nuestras faltas o nuestros pecados. Tal vez esa ha sido la interpretación de la Iglesia para cambiar ofensas y a deudores por los que nos ofenden. Pero sin que esto constituya, por supuesto, una teoría conspirativa, poco seria, nada científica, la circunstancia de haber modificado esa expresión está ligada también con una necesidad advertida por la Iglesia de hacer que de ninguna manera, con una base en el Evangelio, se vea negativamente la posición del acreedor. O sea, no puede utilizarse el Evangelio para desconocer el carácter vinculante de los créditos y las deudas. Eso es lo que se busca, ¿no? Porque es un hecho incontrovertido que históricamente, y la literatura a la que vamos a hacer referencia también, es amplia en referencias en las que los acreedores son personajes nefastos, ¿no? Personajes desalmados, despiadados, a los cuales únicamente les interesa agrandar su patrimonio explotando al deudor. Entonces, al no querer participar de esa visión, al no, tal vez, ¿no?, cometer la hipocresía de señalar que se debe perdonar a los deudores por fuerza, por un imperativo cristiano, cuando la propia Iglesia es acreedora y también es deudora, entonces es que se promueve el cambio a ofensa y a los que nos ofenden. Hay muchas interpretaciones sobre esa petición en el Padre Nuestro, y hay libros que se han escrito solamente intentando un desciframiento de lo que puede haber significado esa solicitud, ¿no?, dentro, ese pedido, ¿no?, que se formula en la divinidad. Una que llama la atención, que no precisamente se caracteriza por culminar con una condena del crédito, es la interpretación que hace del Padre Nuestro nada más y nada menos que Martín Lutero, ¿no? El padre del protestantismo, ¿no? En la interpretación que hace Lutero, que además, como se sabe, promueve que la Biblia sea estudiada en idioma alemán, que se deje de lado el latín, de manera tal que las personas puedan conocer directamente la palabra de Dios y puedan conversar con Dios, como era la propuesta, ¿no?, luterana, ¿no? Que cada ser humano tenga su espacio de comunicación con la divinidad sin intermediarios, y entonces eso tiene que hacerse en el idioma autóctono. No puede ser que el latín, en lugar de acercar al ser humano con la divinidad, lo aparte porque es de conocimiento de unos pocos. En esa interpretación que hace Lutero del Pater Noster, y al hablar de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, él más bien parece darnos elementos para comprobar que en efecto, al utilizar la palabra deuda y al hablarse de deudores, Jesús de Nazaret quería hacer referencia a los pecados, a las ofensas, a las faltas. Él había señalado, ¿no?, que iba a mencionar alguna obra en la que se hace la explicación del Padre Nuestro, y aquí, para los interesados, ¿no?, la obra
fundamental en nuestro idioma es la de Santos Sabugal. El título del libro es El Padre Nuestro en la interpretación catequética antigua y moderna, publicado en 1982. En esta obra se incluyen los comentarios al Pater Noster de Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Cirilo, San Gregorio, San Ambrosio, Teodoro de Mopsuestia, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Santa Teresa, el Catecismo Romano, Bonhoeffer, y bueno, el propio Santo Sabugal, ¿no? Además de estudiosos ya más bien contemporáneos o más bien ya posteriores a los padres de la Iglesia, como Guardini, Jeremías y Van den Busche. Todo un mundo por estudiar en suma de los créditos y de las deudas. No puede limitarse el estudio de la relación de obligación a brindar un panorama estrictamente jurídico sobre las relaciones entre acreedores y deudores y el desarrollo de las posiciones que ocupan ambos protagonistas de la relación de obligación, sino se conocen las premisas históricas, comparativas, interdisciplinarias, como dijimos, que podrían darnos una idea cabal de lo que significa este fenómeno y ayudarnos a entender los problemas que afrontamos. Todo este panorama que hemos comenzado a ofrecer está, por supuesto, vinculado con una etapa anterior a la del derecho romano. Y el derecho que llegó a nosotros, hablo del territorio de América del Sur,